Sí, ya. O sea, si uno la está viendo, los demás también deberían estar viendo mi pantalla. Bien, lo primero que les voy a comentar y a leer también es un protocolo de clase en modalidad online. Este va a ser el protocolo para todas las clases en donde ustedes se vayan conectando, y después también le tengo una noticia con respecto al correo institucional que es súper importante y no vamos a tener ningún tipo de problema a ingresar a las clases. Muchos estudiantes han tenido problemas para ingresar a las clases de los profesores, y eso principalmente se alude a la razón de que son correos fuera de la institución. Existen correos que son institucionales, por eso la extensión de mi correo, por ejemplo, es @cmch.maristas.cl, y es diferente a tener un correo común de Gmail, ¿ya? Por lo tanto, ahí se han producido varias complicaciones con el ingreso. Entonces, se ha creado un correo institucional para todos los estudiantes y se los voy a ir entregando cada uno de ustedes a su correo formal que nosotros ya tenemos, ¿ya? Por lo tanto, hay otra medida también para facilitar la conexión de ustedes. Entonces les voy a leer y les voy a enviar también este protocolo que tiene que ver con la conectividad. Si alguien, porque yo voy a dejar puesto la pantalla con el Word, en donde voy a leer el protocolo, si alguien va teniendo alguna pregunta entre medio, activa su micrófono y me dice, profesor, tengo una consulta, por favor. Entonces, protocolo de clases modalidad online. Estimados estudiantes, padres y apoderados, como colegio, a la fecha hemos dispuesto de las condiciones necesarias para que puedan tener sus materiales y con ello acceder a las clases virtuales, distribución de textos escolares, entrega de chip con acceso gratuito a Internet, préstamo de computadores, acompañamiento de profesores tutores, entrega de horarios de clase online a través de Meet y frente a lo anterior, y para mantener una sana convivencia en el aula virtual, se presenta el siguiente protocolo para acceder a las clases según el horario entregado. Las clases online mantendrán la misma característica y exigencia que las clases presenciales, realizadas en las aulas físicas o salas de clase. Por ello, la asistencia a clases virtuales es obligatoria y los alumnos tienen que estar puntuales al horario convocado por él o la profesora. Si alguno o alguna alumno que tiene alguna dificultad, esta debe ser expresada a su profesor tutor o de la asignatura para que equivalga como justificativo, que obviamente podría ser por correo electrónico, que es lo más formal. Por WhatsApp no queda después evidencia, así que ustedes pueden dejar eso estipulado a través de un correo electrónico, en el caso de que no puedan asistir a alguna clase. De hecho, ya varios de ustedes, algunos, me han justificado vía correo que no han podido estar en algunas clases virtuales conmigo, así que eso se considera, se agradece y esto hay que hacerlo con todos los profesores desde el lunes en adelante. Las clases serán grabadas con fines pedagógicos para beneficio de estudiantes y docentes, con el propósito de retroalimentar el trabajo realizado en cada clase. Si alguien tiene alguna dificultad y o inconveniente con ello, puede escribir a apoyoestudiantil@cmch.maristas.cl. De lo contrario, se entenderá como asentimiento informado. O sea, que quiere decir que ustedes ya conocen y no tienen ningún inconveniente con aquello. Instrucciones para acceder a las clases virtuales, a la clase virtual. Los alumnos deberán conectarse a sus clases utilizando la plataforma virtual Meet. En el caso de ustedes, como tienen el correo ahora de Gmail solamente, ustedes descargaron Hangout, que es la plataforma también de Gmail. Pero ahora, como van a tener su correo institucional que yo se los voy a mandar, ustedes ya a su celular podrían descargar el Meet, que es otra aplicación que es exactamente lo mismo que Hangout, pero cambia un poco de nombre porque Meet es una plataforma que pertenece a la organización, digamos. Por lo tanto, desde ahí no van a tener ningún problema con la conectividad con ninguna clase.
y de acuerdo a las instrucciones entregadas con anticipación según el horario entregado a cada curso. La imagen de cada alumno deberá estar logueada. ¿Qué quiere decir esto? Con su nombre y primer apellido. De lo contrario, no podrá acceder a las clases hasta que modifique su usuario, foto o foto de perfil. Por lo tanto, se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. Recuerden que yo también le había comentado el tema del nombre, ¿cierto? La idea siempre es tener el nombre y el primer apellido por lo menos, si quieren poner los dos apellidos bien. Y también una foto de perfil en donde el profesor pueda identificar quiénes son. Porque a veces, claro, esto es netamente a modo de identificar, porque yo los puedo conocer a todos ustedes, pero hay profesores nuevos que no los conocen, entonces si yo leo el nombre, no tengo asociado su cara. Entonces desde ahí es importante que ustedes puedan poner una foto de perfil tipo carnet de identidad, que sería desde los hombros hacia arriba, que se note muy bien el rostro para poder identificarlo. Esto es netamente por un tema de identificación y que el profesor sepa quiénes son. Yo no tengo problema, pero hay profesores, como les digo, nuevos o profesores que no recuerdan, ¿cierto? No asocian el nombre con el rostro, entonces la idea es poder identificarlos. El docente pasará lista al inicio de la clase y o en cualquier momento de esta, ya sea verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de su pantalla. También podrá utilizar la extensión Meet para pasar la lista automáticamente. Yo tengo una opción arriba que yo aprieto ahí y me genera una lista de todos los que están presentes en mi clase para pasar lista más rápido. Al comienzo de la clase, los alumnos deberán activar el micrófono y saludar a la clase dando aviso de su llegada. Ojo, que es todo esto a partir de ya la próxima clase, el próximo lunes, para luego mantener su micrófono apagado de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e instrucciones impartidas por los docentes. Los alumnos conectados deberán estar atentos en todo momento para responder preguntas, resolver dudas y o interactuar con sus compañeros, utilizando el micrófono o el chat de la aplicación siguiendo las instrucciones del profesor. Aquel estudiante que tenga algún tipo de problema técnico deberá informar al profesor. Bien, no tengo preguntas en el chat por el momento, nadie ha activado su micrófono, por lo tanto, aludo que no hay preguntas. Continúo. Número 6. En el caso de que sea necesario activar la cámara para alguna actividad, se deberá usar una presentación personal acorde a una clase. Se prohíbe el uso de pijama e indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de esta actividad. Los alumnos, en sus intervenciones orales o escritas, mensajes, deben utilizar un vocabulario respetuoso y formal, sin garabatos ni groserías. Además, estas intervenciones deben estar relacionadas con el contenido y o tema de la clase. Durante todas las clases, los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros. En el caso de que algún estudiante interrumpa la clase, ya sea por chat o por audio, el profesor tendrá la facultad para silenciar el micrófono del estudiante. En caso de que recurra en esta falta perjudicial señalado en el punto 11.4 letra C del reglamento de convivencia escolar, será expulsado de la clase virtual y derivado a inspectoría. Los estudiantes tienen estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a sus compañeros y o docentes durante el desarrollo de la clase, al igual que hacer capturas de pantalla. El no respeto de esta norma será considerada una falta grave y la sanción correspondiente es la señalada en el punto 11,6 letra K del reglamento de convivencia escolar. Solo el profesor puede compartir el contenido audiovisual de la clase. Para los estudiantes está prohibido compartir y o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados con los profesores sin su consentimiento. El profesor de asignatura que esté
impartiendo la clase será acompañado por algún miembro del equipo de apoyo directivos, inspectoría o tutor. Esto con la finalidad de dar apoyo a los estudiantes y mediar la comunicación entre alumno y profesor. Importante, las faltas de convivencia, actitudinal, conducta, formalidad en el lenguaje u otras similares que alteren el ambiente propio del aprendizaje durante la clase y o tutoría virtual serán registradas por el profesor en el registro de observaciones de clases virtuales. Dependiendo de la gravedad de la falta, será derivado a inspectoría y o convivencia escolar, quienes evaluarán la sanción correspondiente según reglamento y a la situación de cada caso. Bien, eso sería el protocolo de clases virtuales. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que decir, algo que comentar ahora? Lo pueden hacer. Abren su micrófono. Ya, voy a preguntar entonces de a uno. Ailíes, ¿estás por ahí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ailíes. Chiquillos, es importante que ustedes puedan interactuar porque yo puedo dejar el teléfono conectado y no sé si están o no. Así que por eso es importante la interacción. Entonces, la idea es también que tengan en su celular o en su equipo, ya sea el micrófono, tienen que chequear que el micrófono esté bueno, que el micrófono esté bueno del celular, porque así yo puedo comprobar que usted está ahí, está en la clase, ¿ya? Y que está participando. Así que sí, no se escucha, me dice todavía, dice, prenda el micrófono, profe. Ah, como les decía que la idea es que ustedes vayan prendiendo el micrófono eh, para que yo saber que ustedes están ahí, ¿ya? Ailíes, ¿estás por ahí? Ailíes Rojas. Ya, genial. Comentario con respecto al protocolo. ¿Qué te pareció bien? ¿Te pareció mal? Nada que decir, perfecto. Iskra, ¿estás por ahí? Ahora me escuchas. Y yo te escucho también. Bueno, escuchaste el protocolo, ¿qué te pareció? ¿Ya? ¿Sí? Te creo. Sí, está bien. Mira, pero por ejemplo, en mi caso, yo no sé si en algún minuto haré una actividad de que prendan sus cámaras, por ejemplo, pero sí los micrófonos. Pero hay profesores de repente, no sé, pues a lo mejor si al profe de educación física se le ocurre ya hagamos una clase y los tiene que ver que ustedes sí están haciendo la clase, ya va a ser diferente, pues, ¿ya? Así que yo creo que igual el profesor, igual lo voy a comentar en el consejo, que la idea es que nosotros avisemos en el caso de que vamos a hacer una clase con cámara activada, ¿ya? Pero está bien tu punto, me parece. Ya, súper. Daniela, ¿estás por ahí? Daniela Galleguillos, active su micrófono. Daniela, a la una, a las dos, a las tres, dejó prendido el celular y no está en la clase. Gonzalo, ¿estás por ahí? Tú habías tenido problemas con el micrófono la otra vez, ahora deberías solucionarlo, ya sea en el... eh, no sé si estás de tu celular o estás de un computador.
puede activar el micrófono. ¿Cómo se activa? Ahí. ¿No puede activarlo? El del PC no me funciona, ya. Entonces trata de conectarte después por el celular, que generalmente el micrófono del celular debería funcionar, ¿ya? Y quizás es más fácil con audífono y del celular poder hablar. Constanza Villanueva, ¿estás por ahí? Constanza, avísenme por el chat en el caso de que tengan problemas con el micrófono, pero lo ideal es que estén sus micrófonos operativos para que puedan interactuar con la clase. Tiare, parece Iskra. Ya, está ahí, Tiare. ¿Qué te pareció el protocolo? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir al respecto a algún punto? ¿Mm? ¿Te parece bien? Ujú. Ya, claro, y además, claro, además que igual nosotros tratamos de proteger también aparte de proteger la clase, digamos, la protección a ustedes principalmente, que ustedes estén resguardados, que estén en un ambiente de conectividad seguro. Por eso nosotros estamos usando nuestras cuentas institucionales, por eso estamos grabando la clase y por eso estamos invitando a otros profesores, a Diara, por ejemplo, o a Melissa o al inspector, estamos invitando a las clases y no es para que, no sé, eh, estar supervisando en el caso de que se conecten o no, ¿cierto? O pasar lista. Entonces, la idea es que principalmente el resguardo a ustedes. Eso es lo que más nos preocupa y de que el ambiente de esta clase sea como una clase normal, entre comillas. Obviamente no lo vamos a lograr en un 100%, pero a tratar de poder ir avanzando. ¿Ya? Bien, ¿quién más? La Araceli, ¿está por ahí? Araceli Leiva, también está durmiendo, parece. ¿Eh? Yerko, Yerko Valenzuela. ¿Cómo está Yerko? Sí, ya me imagino, con harto trabajo. Tu familia ha trabajado harto también. Oye, ¿qué opinas al respecto del protocolo? ¿Lo escuchaste? ¿No alcanzaste a escuchar algo? ¿Sí? ¿Y qué te pareció? ¿Pero algún comentario al respecto? ¿Te parece bien, mal? ¿Algún punto, por ejemplo, la Iskra decía el tema del pijama? No sé. Lo de inspectoría encontraste raro. No, pues físicamente no, pues imposible. Pero va a ser como una inspectoría virtual. O sea, todo lo que hagamos en el fondo ahora va a ser virtual, pues sí. Y para allá vamos. Mira, los expertos muchos indican agosto, fines de agosto. Hoy día nos juntamos con los profesores tutores y luego vamos a tener una reunión con los profes tutores de cuarto medio para ver el retorno de los cuartos medios, pero retorno ya pensando así, lo más pronto, quizá agosto, ¿ya? Como les comentaba en el chat, que ya las fiestas patrias se están suspendiendo en muchos lados. Entonces, no sé si yo el otro día también les compartí una noticia del Mega Noticia, que hablaba el ministro de Educación y que comentaba también con respecto
a la prueba, ¿cierto? Ex PSU, que solamente se van a considerar los contenidos hasta tercero medio, por ejemplo, ¿ya? Y hablaba con respecto de la repitencia, que muchos de ustedes también me decían, profesor, ¿qué va a pasar con la repitencia? ¿Vamos a ver menos? ¿Vamos a ver más? Eh, entonces, desde ahí yo llamo a la tranquilidad en ese sentido también. Y hay unas palabras que dice el presidente de los profesores, del colegio de profesores, que es muy atinado porque indica que, claro, todos nosotros estamos como obsesionados con el tema del rendimiento, con el tema de pasar la materia. Sin embargo, este no va a ser, definitivamente no va a ser un año normal. Por lo tanto, eh, hay gente que, claro, dice, no, no voy a aprender menos. Había una niña de cuarto medio también decía que qué va a pasar con los aprendizajes de cuarto medio. O sea, voy a salir sabiendo menos, quizás. Y claro, puede ser. Y va a ser así en el fondo. Pero, pero como les digo yo, que la idea es ir avanzando lo más que podamos de esta manera para que para que después cuando retornemos a las clases tratemos de seguir avanzando lo más posible y aprovechar el tiempo. Y con respecto a la repitencia, o sea, tendría que ser muy extremo la situación del estudiante para que repita cuarto medio, ¿ya? Y como también indicaba que la mayoría de ustedes está cumpliendo con las tareas, está mandando los informes, entonces los profesores decían, claro, el cuarto A es uno de los que más cumple. Así que por ese lado bien y felicitaciones a los que han mandado sus trabajos. Hay algunos que me dicen, profesor, me atrasé y le estoy enviando el trabajo. Bien también. Yo les digo, más vale tarde que nunca. Así que, bien por esa parte. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿No? Bien. Entonces sigo con el tema del correo electrónico. El colegio les va a asignar un correo electrónico a ustedes, que es un correo institucional, que van a tener que acceder igual como acceden con cualquier correo de Gmail. Yo les voy a ir mandando su contraseña y su usuario. Y el correo es configurado de la siguiente manera. Nombre, punto, apellido 1, punto, apellido 2. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso sería eric.silva.soto, arroba alumnos.cmch.marista.cl. ¿Ya? Bueno, aquí hay un ejemplo. maria.soto.rojas arroba alumnos.cmch.marista.cl, que sería este el correo institucional y que van a poder acceder a todos los privilegios que tiene la suite de Google, ¿ya? Más, por ejemplo, van a tener más disposición de la nube en Drive, van a poder guardar archivos, van a tener una mayor capacidad para poder guardar información, van a tener el calendario, van a poder acceder a Classroom, que también a las clases que hagan los profesores, y no vamos a tener que cambiar a cada rato el código, porque el código para las clases siempre lo estamos cambiando. En cambio ahora, teniendo usted este correo institucional, nosotros pudiendo crear el Classroom también institucional, se va a asignar un código para cada asignatura. Entonces va a ser mucho más fácil ir conectándose. El profesor no va a tener que autorizar el ingreso y ustedes van a ingresar automáticamente a las reuniones que agenden los profesores. La contraseña va a corresponder a la fecha de nacimiento más la sigla CMCH. Por ejemplo, si usted nació el 10 de junio del 2008, la contraseña sería 1006-2008 CMCH. Se les debe indicar a los estudiantes que debe ingresar a través de la plataforma Gmail y en lo posible, o sea, ojalá no cambien la contraseña para que en el caso que la olviden podamos acceder a ellas, ¿ya? O sea, ninguno, por favor, cambie la contraseña porque si la cambia lo más probable es que se puede olvidar esa contraseña
y no vamos a poder acceder o a recuperarla porque estos correos los crean desde la casa central de los maristas y es más difícil acceder a ellos y poder recuperar la clave, ¿ya? Pero la nomenclatura va a ser así, ¿ya? Así que es otro avance que tenemos como colegio, el tema del correo institucional. Entonces ya tenemos correo institucional, ya tenemos el chip, ofrecimos también los netbook. eh, Sé que algunos a lo mejor necesitaban y no lo dijeron en su momento, quizás cuando yo pregunté. Así que ahí vamos a tener que ver la alternativa durante esta semana. Y si alguien está complicado que no pueda hacer las tareas por el tema del notebook, ¿ya? Eh, Vamos a tener que ver una alternativa, ¿ya? Así que alguna consulta o duda con respecto al correo o la clave. Sí, Mary Rose, tu correo sería Mary Rose Orelus, ¿ya? Yo sé que tú el segundo apellido no lo ocupan o no lo usan, pero ahí la nomenclatura sería diferente para ti, ¿ya? Ahí yo les voy a mandar un correo a los correos que tenemos creados ahora, los formales, a los mismos correos que yo le he mandado siempre información, así que le mandaría su clave y le mandaría su usuario para que puedan iniciar. Y lo primero que van a hacer como usuario es configurar el nombre y poner la foto, ¿cierto? Para poder identificarlos. Y le debe que sea una foto de ustedes, ¿ya? Como la Iskra, por ejemplo, muy bien. La Esperanza, excelente, ¿ya? La Mayra, muy bien. La Ilíes, muy bien. La idea es que se identifiquen, ¿ya? Que no tengan puesto un monito, Mirta, o que no tengan nada, me aparece una letra, un paisaje, Benjamín. La idea es cambiarlo. Si no saben, díganme por el chat, profesor, yo no sé cómo hacerla y en 5 minutos se lo enseño por acá y lo vemos, ¿ya? ¿Todos saben cambiar el nombre y la imagen? Me contestan por el chat. Ya, la Mary Rose no sabe, la Tiare sí. Ya, si nos da el tiempo, al final acuérdenme y lo podemos ver, ¿ya? Bien, entonces nos vamos a lo que es la clase del día de hoy, que tiene que ver, yo en la guía entregada, como le indicaba también, yo esta vez, o por esta vez, no sé si lo voy a poder hacer siempre, yo junté legislación laboral con cálculo de remuneraciones, que está súper vinculado, ambas asignaturas, ¿ya? Y la guía, que no sé si la tienen, si la descargaron, pero esta es la que les estoy mostrando en este momento, que seguimos la primera unidad y que el tiempo estimado de desarrollo deberían ser no más de 90 minutos. Y la entrega es el 11 de mayo, que fue el lunes, debería haber estado en el portal colegial para descargar. Si no la tienen, yo también se las puedo mandar a sus correos. Y la fecha de entrega sería el 22 de mayo. En mi caso, no sé si todos los profesores de igual manera, eso lo está viendo la parte curricular, pero en mi caso yo estoy trabajando guías cada 15 días, o sea, 2 semanas de trabajo. Y una guía en el caso de legislación laboral y cálculo de remuneración en este momento es una guía para ambos módulos. Y el objetivo de esta guía sería reconocer los conceptos de empleador y trabajador, que lo vimos en la clase anterior también estos conceptos, y aplicar reglas de contenido que debe tener un contrato de trabajo. Ya vamos a estar, la tarea en el fondo de esta es realizar dos contratos de trabajo. Identificar también conceptos de remuneraciones, que vimos también la semana pasada, que era el concepto de imponible y no imponible, que hay algunos que se complicaron mucho quizás con la tarea número 5, que también lo podemos ir reforzando, con la pregunta número 5 de la guía anterior. Y el aprendizaje esperado es elaborar y formalizar los distintos tipos de contrato de trabajo, considerando las cláusulas que debe contemplar de acuerdo a las instrucciones de la jefatura y legislación vigente, considerando cláusulas de remuneraciones. Entonces, aquí tenemos la descripción de la actividad práctica y el detalle sería que deberás revisar el material que adjunta el profesor
ahí lo vamos a revisar, que es la presentación número 4 de legislación laboral, y revisar los formatos enviados y completarlos con la información de empleador y trabajador. Entonces, la instrucción sería elaborar 2 contratos de trabajo con la siguiente información según los formatos entregados, siendo ustedes los empleadores. Ustedes van a ser los representantes de las empresas que van a tener que elaborar estos contratos de trabajo usando datos reales o ficticios, considerando la siguiente información. Del primer contrato va a ser a una secretaria o asistente administrativa y va a ser un contrato a plazo fijo por 3 meses y una remuneración bruta de 480.000 pesos. Y también van a contratar a un albañil extranjero con residencia en Chile, con contrato por obra o faena y una remuneración bruta de 380.000 pesos al mes. Deberá contener a lo menos todas las menciones que estudiaron en el PPT 4 o la clase anterior y que están en el artículo 10 del Código del Trabajo. Yo también les mandé el Código del Trabajo actualizado, así que se los mandé por WhatsApp. Si alguien no tiene el Código del Trabajo, lo puede descargar por internet. Usted busca Último Código del Trabajo, que fue actualizado al mes de abril de este año. Yo se lo mandé por WhatsApp y si no lo tiene, pídamelo y yo se lo envío por correo. En el caso de no contar con la información, por ejemplo, si no conocen los nombres de la AFP, si no conocen algún sistema previsional, ustedes pueden ir a la página de Previred, que también la hemos visitado y compartido anteriormente, y revisar los indicadores previsionales y eligen una AFP que exista. Tiene que ingresar en el contrato un bono también que sea imponible y un bono no imponible. Ojo que sin considerar el bono de colación y movilización que por ende se considera. Entonces hay que agregar otro bono, ¿ya? Un bono que sea imponible y otro bono que no sea imponible. Voy a nombrar uno, por ejemplo, el viático, ¿ya? El viático, ¿recuerdan que era imponible o era no imponible? ¿Quién se acuerda? El viático. Brian Asensio, ¿el viático es imponible o no imponible? Claro, el concepto imponible quiere decir que de ese valor me van a descontar AFP, me van a descontar la ISAPRE o FONASA y me van a descontar el seguro de cesantía. Eso quiere decir imponible, que de ese monto se descuenta. Es no imponible. ¿Por qué el viático es no imponible? No, estamos claros, pero te van a dar este bono. Por ejemplo, te vamos a dar un viático de 50.000. Pero ¿por qué este viático de 50.000 no es imponible? Tiene que ver con el uso. Ayelén, ¿para qué es el viático? Bárbara dice, no es imponible el viático. Sí, está en toda la razón. Bárbara, ¿tienes tu micrófono habilitado? Bárbara, aló, ¿estás por ahí? Enciende tu micrófono. Ya. ¿Qué es el viático? ¿Te recuerdas? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿quién es? Bastián Necul, ¿tú te recuerdas? Bastián, ¿no te acuerdas? ¿Perdón? Pero hay algo que es más específico aún con respecto al viático. Excelente. Eso es. Es para costear los gastos
en el caso de que yo vaya a otro lugar a prestar servicios que no sea el lugar recurrente. Ejemplo, yo trabajo en La Pintana, ¿cierto? Entonces, si me mandan al colegio de alto hospicio, el colegio debería entregarme un viático para costear pasajes, alimentación y estadía, donde quedarme, ¿ya? Entonces, todos los gastos que yo incurra extra en relación a mi trabajo se llama viático. Y ese viático, como dice Bárbara en el chat, es no imponible. ¿Por qué no imponible? Porque ese viático me lo dan íntegro y no me van a descontar para la AFP o no se va a considerar para hacer el descuento del impuesto también, el impuesto a la renta. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces? Entonces, en el contrato hay que agregar un bono que sea imponible y un bono que sea no imponible, como dice la actividad acá. Las dudas o consultas las respondemos también el día miércoles en las clases agendadas o vía correo electrónico también. Por el momento, las dudas, ¿cierto?, las vamos a solucionar en este correo que es profesor.eric.silva@gmail.com. Después yo les voy a entregar el correo institucional por el cual nos vamos a comunicar. Ya, porque yo también me voy a crear otro correo que va a ser institucional. Ojalá me lo tengan pronto porque como vamos a tener acá las clases, lo más probable es que me lleguen muchos correos y se me confundan con quizá otros correos que tengan que ver con las prácticas y otras cosas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la presentación. La siguiente presentación tiene que ver con la unidad que estamos viendo de legislación laboral y es el PPT, legislación laboral número 4, que yo le envié a sus correos. Entonces tenemos acá la presentación del módulo 1, la unidad número 2, inicio de la relación contractual, y la clase número 4, que sería reconocer las características del contrato individual y del contrato colectivo en ambos de trabajo. El objetivo de la clase define contrato individual y contrato colectivo conforme a la legislación vigente. Distingue el contrato de trabajo de los contratos generales conforme a la legislación vigente y reconoce los distintos sujetos de la relación laboral conforme a la legislación vigente. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento haciéndome preguntas si ustedes necesitan hacer alguna consulta, ¿cierto? O tienen alguna duda. ¿Ya? Entonces, el aprendizaje esperado es elaborar, que yo se lo había leído, que también aparece en la guía de trabajo. Vamos a recordar un poco la unidad número 1, el empleador. En el fondo es el representante de la empresa quien va a aparecer en el contrato de trabajo. El trabajador es la persona que va a prestar servicios a cambio de una remuneración. En el caso del trabajo formal, ¿cierto? Si yo soy un trabajador dependiente, tengo que tener un contrato de trabajo vigente. La persona natural es cualquier persona común y corriente, ¿cierto? Como nosotros, que no tiene... que puede hacer inicio de actividades también de manera personal. Puede ser un trabajador independiente, una persona natural. Yo puedo iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos como un profesional independiente. Por ejemplo, en el caso de yo impartir clases particulares de guitarra, o en el caso de un jardinero, en el caso de una persona que sea gasfitter y tenga que dar boletas de honorario, por ejemplo, a alguna empresa o algún particular, esa persona sería una persona natural que presta servicio a otros. Y persona jurídica sería cuando yo hago una empresa entre varios, una sociedad, o también podría ser una empresa individual, una EIRL que se llama, que sería empresa individual de responsabilidad limitada. Y ahí también me puedo conformar como persona jurídica y soy responsable ante la ley sobre todo lo que tiene que ver con impuestos. Ahí me transformo en un contribuyente para el Estado, en donde voy a tener que pagar y recibir también impuestos y declarar impuestos todos los años.
La prestación de servicios, recordemos que era cuando yo no puedo hacer alguna actividad, yo llamo a alguien para que pueda prestar esos servicios. Un profesor, un abogado, un experto en alguna materia que nos pueda asesorar, ya sea como empresa o como particular. Y finalmente los conceptos de subordinación y dependencia, que espero que lo tengan muy claro, porque es uno de los requisitos para que exista un contrato de trabajo, que sería ¿qué es subordinación? En el fondo tener un jefe, es ser subordinado, tener una persona que esté a cargo mío, ¿ya? Un gerente, un jefe de alguna empresa, que yo dependa de él, ¿ya? Por eso dice dependencia, yo esté bajo las instrucciones de esa persona, en el cual me diga las tareas que yo tengo que desarrollar como trabajador. El artículo 6 del contrato de trabajo define que el contrato individual entre un empleador y un trabajador se celebra, ¿cierto?, entre estas dos personas. O sea, mínimo tiene que haber un trabajador y un empleador para poder celebrar un contrato de trabajo. A diferencia de un contrato colectivo que es celebrado por uno o más empleadores y con una o más organizaciones sindicales. Los contratos colectivos generalmente se negocian cada 2 años y son los sindicatos quienes negocian con el empleador las cláusulas que van a tener en este contrato de trabajo. Y se negocia colectivamente, o sea, todos los beneficios que se dejan en este contrato son para todos los trabajadores del sindicato y en algunos casos también se extiende para los trabajadores que no son sindicalizados, ¿ya? Pero generalmente las cláusulas o los beneficios más importantes son para la gente que quienes están en los sindicatos. Por eso la diferencia entre un contrato colectivo, entre un colectivo de personas, entre muchas personas, y por el otro lado el contrato individual, que es entre un trabajador y un empleador. Las características que diferencia el contrato individual de la definición dada y la ley de contrato individual del trabajo es que solo existe un empleador, ¿cierto?, y un trabajador. Y por el otro lado, el contrato colectivo es entre un grupo de trabajadores. Esa es la diferencia entre estos dos tipos, ¿cierto?, de contratos que existen. Ahora, bueno, después vamos a ver también las clasificaciones que es importante también conocer uno como trabajador, además de saber que cuando uno entra a una empresa, lo primero que uno firma es un contrato y ese contrato es un contrato individual. Ahora, si lleva un tiempo y uno se sindicaliza y entra como al gremio de los trabajadores sindicalizados, uno puede entrar también a este contrato colectivo que se negocia cada 2 años. Recordando los elementos de la esencia de la relación laboral, conforme al artículo 7, como dice ahí, y se desprende los siguientes elementos de esta relación laboral, que es una convención. Nosotros habíamos hablado también en la clase anterior. La convención es el acuerdo. Si no hay convención, no hay contrato de trabajo. Tiene que haber un acuerdo entre ambas partes. Si el empleador no está de acuerdo en contratarlo y el trabajador no está de acuerdo en trabajar en esa empresa, no existe el acuerdo. Ambos tienen que estar decididos en que ese acuerdo se haga para que este contrato se pueda celebrar, pueda existir, se pueda firmar. Tiene que haber la prestación de servicios. O sea, que el trabajador preste servicios, ya sea servicios intelectuales o también físico-materiales, en el caso de un trabajador de la construcción o en el caso de un abogado, un profesor, ¿cierto?, que preste servicios no de fuerza física, sino, ¿cierto?, de temas también que tienen que ver con el pensamiento, con la creación. Tiene que haber una remuneración, un pago, un sueldo tiene que haber. Y este sueldo tiene que estar asignado, como lo indica la ley, de manera mensual, de manera semanal. Tiene que haber una periodicidad, un periodo de tiempo en el cual me paguen a mí esta remuneración. Y como cuarto, tiene que haber una subordinación y dependencia. Yo tengo que tener un jefe, tengo que tener una dependencia que me indique los trabajos que yo tengo que hacer. Los contenidos del contrato individual, conforme al artículo 10, también son muy importantes porque son lo esencial y lo básico de lo que tiene que contener un contrato de trabajo. ¿Pregunta hasta ahora?
¿No? Perfecto. Se señala que el contrato a lo menos debe contener lugar y fecha de la celebración del contrato. ¿Ya? El lugar y fecha es muy importante porque en el fondo tiene que indicar si yo voy a trabajar en Santiago, ¿cierto? O la fecha del cual se está celebrando este contrato. ¿Para qué? Para que después también yo pueda tener el tema de la antigüedad. Si yo firmé el contrato en un año, de ahí para adelante se empiezan a correr los años de servicio. Entonces, para efecto de la indemnización por años de servicio, es muy importante que este contrato tenga la fecha para poder determinar los plazos y cuánto llevo trabajando en la empresa. Para determinar la ley que lo va a regir, si un contrato se celebra, por ejemplo, en Argentina o se rige por la ley de allá, ¿cierto? O por la ley chilena, de ahí que es importante poner el lugar, ¿ya? Y también poner el lugar de donde yo voy a trabajar, que también es importante porque me puede que me manden, no sé, para Arica, quizá, y ese contrato esté firmado en Santiago. Por lo tanto, ahí ya empiezan a regir como otras condiciones. El contenido del contrato individual respecto a la fecha es el día que se está celebrando. Esto tiene importancia, por ejemplo, para determinar la ley que lo va a regir. Como decía antes, ¿cierto? Un mes por cada año de servicio, en el caso de años de servicio. Y recuerden que los años de servicio también tienen un tope, como dice la presentación, que es en máximo 11 años. Antiguamente no existía tope. A la gente, por ejemplo, si llevaba 20 años, se les pagaba los 20 años. Hoy día existe un tope por años de servicio en caso de la indemnización. Y no todos los trabajadores también tienen derecho a esa indemnización. Va a depender cuál es por qué lo despidieron, ¿cierto? Porque si en el caso del trabajador renuncie, el trabajador no tiene derecho a que le paguen esta indemnización por año de servicio. Si yo renuncio a un trabajo, yo renuncio también al pago de esa indemnización. Esta indemnización es solo válida cuando el empleador me despide a mí y por la causa justificada que sería necesidad de la empresa, ¿ya? Eso es importante también considerarlo como dato anexo, porque para poder hacer un contrato tenemos que tener claro que hay que poner el lugar y la fecha. El contenido también tiene que tener el nombre completo, lo que se llama la individualización de las partes, en donde se tiene que tener claro todos los antecedentes del empleador y todos los antecedentes del trabajador, ¿ya? No sé si tengo acá preguntas hasta ahora en el chat. Voy a revisar. No. Ok. Continuamos entonces con la presentación del contrato de trabajo. La cédula nacional de identidad o el RUN, rol único tributario, que aparece en la cédula nacional de identidad, el número. El domicilio, tengo que declarar un domicilio en el caso de que el empleador tenga que hacerme algún comunicado oficial que me tenga que mandar a la casa, por ejemplo, la carta de despido. Yo tengo que tener un domicilio declarado en el contrato de trabajo. La fecha de nacimiento se pide para saber si es mayor de edad. Ya claramente yo tengo que saber la edad del trabajador para estimar, ¿cierto? Primero, porque puede ser jubilado quizá o ser mayor de 65 años, ¿ya? Eh, puede ser también que este trabajador sea menor de edad, ¿ya? Y la ley también lo pueda. Recuerden que si hay un menor de 18, tiene que cumplir otros requisitos, que sería el permiso de los padres, tiene que estar estudiando. Este trabajo no tiene que ser atrasado, ¿ya? De momento, porque me está hablando alguien ahí que no puede entrar. Ya. Por eso es importante tener la fecha de nacimiento. En Chile pueden trabajar los menores de edad, ¿en qué casos? Lo acabo de nombrar, ¿ya?
Es importante que ustedes sepan que un menor de 18 sí puede trabajar con ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, una de esos es el permiso de los papás. ¿Ya? Si no existen los padres, por ejemplo, si no está la madre o el padre, pueden ser los abuelos que den el permiso. Y si no existen los abuelos, pueden ser el juez de tribunales bueno, el tutor, en el caso de que si, por ejemplo, si es de algún hogar de menores, el tutor que lo pueda autorizar. Pero siempre esta autorización tiene que ser ante notario. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que estar estudiando. Tiene que tener un certificado de alumno regular, si es que es menor de 18. ¿Ya? Y lo tercero es que no puede hacer turnos de noche y tampoco puede hacer trabajos que le afecten su salud, ¿ya? Por ejemplo, cargas pesadas o cosas como esas. Y un menor de edad claramente no puede trabajar, un menor de 15 años, porque sería trabajo infantil y eso, aunque lo autorice el presidente de la República, no podría ser. No puede trabajar un menor de edad. Contenido, la naturaleza de los servicios. En el contrato por lo menos se debe indicar dos o más funciones específicas que son alternativas o complementarias. Por ejemplo, ustedes van a tener que hacer el contrato de una secretaria o una asistente administrativa. Entonces, ¿qué debería hacer una secretaria, por ejemplo? No sé, contestar el teléfono, contestar correos, ordenar documentación mercantil. Depende qué tipo de secretaria también es, si a lo mejor es una secretaria de un jefe, de un gerente o la secretaria de algún área, va a depender ahí la función específica. Pero principalmente las labores de secretaría, en el fondo, es poder coordinar todas las actividades que tiene un gerente. Ya, reuniones, contestar correos, contestar teléfono, agendar reuniones, cancelar reuniones, ordenar documentación. Esas son como las principales funciones. Y por otro lado también teníamos en la actividad era el albañil, que el albañil también tiene que hacer también una serie de funciones, no sé, le corresponderá pegar ladrillo, a lo mejor como ese trabajo es por obra, ojo ahí, porque el trabajo de la secretaria es a plazo fijo, si no me equivoco, ahí lo vamos a especificar. Pero el otro trabajo es por obra o servicio. ¿Qué quiere decir por obra? Que terminada la obra, se termina el contrato. Por lo tanto, si yo le pido a este albañil que pegue 50 metros cuadrados de ladrillos y que estuque otros 100 metros cuadrados de muralla, y este albañil en 2 semanas terminó de hacer ese trabajo y ese contrato ahí finaliza, ¿ya? Finaliza la obra, finaliza el trabajo, finaliza el contrato de trabajo. Por eso se llaman contratos por obra o servicio. También se debe indicar en este contrato la remuneración. Y en el caso de la actividad también yo indicaba dos montos y esos montos son brutos. O sea, desde ahí partirían los descuentos o el cálculo de otro, de la FP, por ejemplo, y de otras cosas, habría que calcularlo desde ahí. Contenido del contrato individual, seguimos con lo mismo. Quinto, se debe indicar la jornada. Es importante que el trabajador pueda cumplir los días que debe trabajar, hora de ingreso, hora de salida. ¿Quién me puede indicar en Chile cuántas son las horas máximas de trabajo a la semana? A ver, voy a elegir a alguien. Mayra, ¿puedes abrir tu micrófono e indicarme cuántas horas a la semana debe trabajar como máximo un trabajador? A ver, ¿qué con seguridad? Esperanza. Con seguridad, a ver. ¿Ya? ¿Alguien que esté seguro en este momento? Ya, el Brian ahí. ¿Por qué? Ya, perfecto. Ojo ahí que ese dato lo tenemos que tener sí o sí, lo tenemos que saber. Ya ahí tenemos que grabarlo. Son 45 horas a la semana. ¿Ya? Casi. 45 horas a la semana, que lo indica la ley.
y que estas 45 horas a la semana se deberían repartir en 6 días como máximo, ¿ya? Yo puedo trabajar de lunes a domingo, yo puedo trabajar de lunes a sábado, yo puedo trabajar de lunes a viernes, ¿ya? Y en mi contrato tiene que decir, pero esta distribución de jornada no tiene que superar las 45 horas, ¿ya? A mí me podrían distribuir, por ejemplo, estas 45 horas, me las podrían distribuir por ejemplo, de lunes a domingo, ¿ya? Pero en el caso de que mi contrato diga que yo voy a trabajar de lunes a domingo, mi empleador tiene que considerar por lo menos 2 domingos libres en el mes. Eso es lo primero, ¿ya? Y un día libre a la semana. En el caso de que ese día libre a la semana no sea domingo, ¿ya? Puede ser un día lunes, puede ser un día martes, ¿ya? Pero tengo que tener un día a la semana libre. Me explico. El empleador no puede hacer que yo trabaje 7 días a la semana, ¿ya? Eso sería en contra de la ley, porque por lo menos me tiene que dejar un día a la semana libre, por lo menos, ¿ya? Y si distribuimos las 45 horas, claramente yo, si entre más días, menos horas voy a trabajar en el día. Si consideramos una jornada laboral de 8 horas y la distribuimos en 5 días, ¿cierto? Me dan 40 horas. Por lo tanto, debería trabajar 9 horas a la semana, 9 horas diarias, para poder distribuir mi jornada de trabajo de lunes a viernes, ¿ya? Hay empleos, por ejemplo, los horarios mall que entran más tarde, ¿cierto? Y salen más tarde. Va a depender de cada una de las empresas y obviamente ustedes tienen que estar de acuerdo con el horario y todo para poder firmar el contrato, porque si no hay acuerdo, recuerden que no hay consenso, por lo tanto ya el contrato no va a existir. Ambas partes tienen que estar de acuerdo con estas cláusulas. Si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con un horario de trabajo, obviamente no voy a aceptar las condiciones y voy a tener que buscar otro lugar para poder trabajar. Pero considerar eso, que uno tiene que saber que son 45 horas máximas. Ahora, si les piden, por ejemplo, trabajar horas extras, y esto, ojo, que también se va a considerar para la práctica, ustedes que tienen que hacer práctica, y no me pregunten dónde, no me pregunten ahora cómo lo vamos a hacer, porque eso no lo sé, pero lo que sí sé es que en la práctica se considera también una jornada laboral. Por lo tanto, a ustedes les podrían distribuir su jornada de lunes a viernes y dependiendo, ¿cierto?, la cantidad de horas, ¿cierto? Pueden trabajar menos horas, de hecho, pueden trabajar 40 horas, 30 horas, pero se van a demorar más en el tiempo. No se van a demorar 2 meses, sino más, porque es una cantidad de X de horas que son 360. En cambio, con el contrato de trabajo, sí tengo que cumplir estas 45 horas y si es que me piden hacer horas extras, esa hora extra me la tienen que pagar con un recargo del 50%, que eso también lo vamos a ver y que es parte de lo que es la remuneración, ¿ya? No sé si hay preguntas hasta ahora con respecto a esto. Hay sistemas de turno también, que es otra cosa, que hay turnos de noche, hay turnos 7x14 en el caso de la minería. En el caso de las mineras, por ejemplo, hay gente que trabaja en la minería que está 2 semanas en la mina, ¿cierto? Y tiene 1 semana o 2 semanas de descanso. Ahí va a depender del contrato también, ya que son situaciones especiales dependiendo el tipo de trabajo. Eso en cuanto a lo que es las horas, la hora de ingreso tiene que considerarse también en el trabajo. Se dice, por ejemplo, yo ingreso a las 8 y la salida es a las 6, yo tengo que cumplir con esa jornada de trabajo. Si yo llego a las 8:30, a las 8, a las 9, mi empleador tiene la facultad de descontarme ese tiempo en la remuneración. O sea, se calcula el valor hora después, se calcula los minutos o las horas que yo llegué atrasado y esas horas se descuentan. Ahora, si yo me pasé, por ejemplo, si yo salgo a las 6 y me voy a las 7, el empleador no está obligado a pagar esa hora extra, a no ser que el empleador haya solicitado al trabajador que se quede esa cantidad de tiempo para poder, a lo mejor hay una mayor carga de trabajo, hay que responder con algún trabajo especial.
Ahí el empleador me solicita a mí y a través de un escrito me pide que yo me quede a hacer hora extra y que van a ser pagadas y con un recargo obviamente extra al valor de una hora ordinaria. Entonces eso también hay que tenerlo claro. O sea, yo por decisión propia, si me quedo una hora más, no quiere decir que el empleador me pague esa hora. ¿Ya? Tiene que tener claro que el empleador la tiene que solicitar. No es decisión del trabajador, es hacer horas extras. También hay que señalar la duración del contrato de trabajo. En este caso tenemos varias opciones legales, ¿ya? Hay una duración que es indefinida. ¿Qué quiere decir indefinida? Que no tiene fecha de término este contrato. Plazo fijo, que sí tiene una fecha de término. El contrato de plazo fijo también se le llama contrato de prueba. En algunos lados le llaman contrato de prueba porque eh, hay trabajadores que los contratan por cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, 30 días. Por ejemplo, 60 días o 90 días. Y ahí van renovando. Y de acuerdo al desempeño de este trabajador, le renuevan el siguiente contrato. Y lo otro que hay que tener claro con el tema de las renovaciones, yo no puedo tener más de 3 renovaciones. ¿Qué quiere decir? Que al tercer contrato, este contrato por ley debería pasar a duración indefinida. ¿Bien? Si a mí me contratan por 30 días, contrato 1, después me contratan por 60 días, contrato 2, el tercer contrato pasa a ser de manera automática duración indefinida. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro con respecto al contrato de plazo fijo. Yo no puedo tener siempre contratos de plazo fijo, porque eso en el fondo también va en contra del principio de protección al trabajador con respecto a los años de servicio. Los años de servicio corren obviamente del primer contrato, ya sea plazo fijo o indefinido, pero si imagínense existiera la posibilidad de solamente hacer plazos fijos por siempre, el trabajador no acumularía años de servicio, siempre tendría nuevos contratos. Y el plazo máximo para poder hacer un contrato de plazo fijo es un año. Me pueden hacer un contrato por 30 días, me pueden hacer un contrato por 60, por 90, por 6 meses, por 12 meses como máximo, un año. No me pueden hacer, solamente en el caso de los gerentes o los altos ejecutivos, se pueden hacer contrato a plazo fijo por 2 años. Pero en el caso común de la gente, un trabajador común, le pueden hacer contrato fijo por un año, después el segundo contrato fijo por un año como máximo, y el tercer año debería ser duración indefinida por ley. Y el tercer tipo de contrato sería el por obra o faena que estábamos hablando delante con respecto al albañil. Quiere decir que ese contrato fue concebido para que este trabajador hiciera una actividad, una obra. Generalmente son en materia de construcción se utilizan estos contratos. Entonces, tenemos un carpintero que le toca poner techos a 10 casas. Entonces, ese carpintero fue contratado para poner techos en 10 casas. Este carpintero en una semana se demoró en poner los techos en las 10 casas y el contrato se acaba. Se le cancela su sueldo y en el caso de otras puede tener otro contrato, ¿ya? Pero principalmente es así el contrato por hora. Obviamente a niveles más grandes los contratos se hacen a través de contratistas hoy en día, contrato a tercero, que ese contrato a tercero le hace contrato a sus trabajadores, ¿ya? Y esos contratos también generalmente son por hora. Entonces termina la hora, por ejemplo, obras más grandes, no sé, edificios o 400 casas que tengan que terminar y ese trabajo puede durar hasta un año quizá. Entonces, esta hora, y entre menos se demore esta hora, obviamente va a tener después poder negociar por otra hora. Por eso, en el fondo, estos trabajadores van negociando de esta manera. Porque se demoren 10 meses o se demoren un mes en terminar esta hora, ¿cierto? Este contrato se trabaja cuando la hora se entregue. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta hasta acá?
Profe, una pregunta. ¿Es obligatorio trabajar los días feriados? Bien, buena pregunta, Mary Rose. Los días feriados, hay unos días que son irrenunciables, como por ejemplo el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, el 25 de diciembre, que es Navidad. Entonces, estos días que son irrenunciables, recuerde la palabra irrenunciable, la vimos también, que yo no puedo renunciar a este beneficio, ¿ya? De esta manera, los días feriados yo puedo trabajarlos siempre y cuando no sea irrenunciable. Entonces, ¿es obligatorio trabajar un día feriado? Algunos. En el caso de que mi empleador sea un día feriado que no sea irrenunciable, yo podría trabajarlo. Ya, el empleador me puede pedir a mí que yo vaya un día feriado. Pero si es que es irrenunciable ese día feriado, yo no tengo la obligación de trabajar ese día, ¿ya? El artículo 35 del Código del Trabajo, según eso, dice que no. Dice Brian, ¿ya? ¿Tiene el artículo 35 por ahí, Brian, que nos pueda leer? ¿Lo tiene ahí a la mano? Ya. Entonces, ahí podemos acceder a la ley. Dice Brian que está en el artículo 35. Perfecto. Es lo que recién acabamos de decir, ¿cierto? Entonces, los días feriados se pueden trabajar. Hay algunos días feriados que sí, ¿ya? O días domingo, ¿cierto? Siempre y cuando la ley, como dice ahí Brian, diga que son irrenunciables. O sea que esos días ningún trabajador va a trabajar ese día. Es el caso del 1 de mayo, es el caso del 25 de diciembre, es el caso del 1 de enero, ¿ya? Y ahí ustedes pueden buscar también cuáles son los feriados irrenunciables. Y generalmente el común de los trabajadores en los feriados no trabaja, ¿ya? Pero hay casos de trabajadores que trabajan en cines, en comercio, en mall, que en un año normal, ¿cierto? Ahora obviamente estamos en un año diferente, cuarentena y todo eso. Por lo tanto, hoy día están trabajando lo que se llaman los servicios esenciales, supermercados, empresas que distribuyen alimentos, etcétera. Entonces, los días feriados los pueden trabajar estos comercios, ¿cierto? O el comercio. También los que son independientes, por ejemplo, si yo tengo un bazar en mi casa, los días feriados, claramente que yo voy a abrir porque quizás esté o el otro comercio cerrado, por lo tanto me va a convenir abrir porque voy a vender más, ¿ya? Bárbara, dígame. ¿Qué sucede con la cuarentena? Yo tengo entendido que se paga el seguro de cesantía o algo así. Sí, salió una ley que tiene que ver con la protección al empleo, ¿ya? En donde hay empresas que se acogieron a este beneficio de protección al empleo, que lo que hacen no es despedir a los trabajadores, sino suspenderle el contrato de trabajo, hacer una pausa. Por lo tanto, el empleador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es pagar la AFP, pagar la salud, ISAPRE, FONASA y pagar el seguro de cesantía. ¿Ya? No le va a pagar el sueldo completo al trabajador. Y el trabajador lo que va a poder hacer, va a poder cobrar este seguro de cesantía. Entonces, lo que está haciendo esta ley, en el fondo, a las empresas que no pueden pagar los sueldos completos del trabajador, es acogerse a este beneficio. Pero principalmente es un beneficio para las empresas, no para los trabajadores. Porque en el fondo yo estoy como trabajador, si me hacen un paréntesis en mi trabajo, en el cual yo tengo que sacar fondos del seguro de cesantía, esos fondos son los que yo acumulé, es plata mía, digamos. No es plata del Estado, no es plata de la empresa, es plata mía personal que en el caso de que me despidan, yo hago uso de estos recursos. Por lo tanto, la empresa ha sido beneficiada en términos de que como está vendiendo poco hoy en día, ¿ya?
y a lo mejor no va a tener la solvencia para poder pagar todos los sueldos, la empresa se acoge a este beneficio que me preguntas tú con respecto al seguro de cesantía, ¿ya? Ya hay algunos diputados o senadores que yo he escuchado que van a, van a solicitar que estos fondos, si son utilizados, se reintegren, porque muchos dicen que no corresponde el usar dineros que en el fondo es de uso personal para casos que realmente sea necesario utilizarlos, ¿ya? Entonces quizá más adelante saquen un fondo como lo están sacando hoy en día, están sacando fondos para poder solventar esta crisis social eh, en términos económicos. Y lo más probable es que también los trabajadores empiecen a reclamar porque esos fondos son personales y imagínense después cuando realmente lo necesiten, cuando estén cesantes, ¿cierto? Y sean despedidos de la empresa y necesitan usar esos fondos, por lo tanto no los van a tener. Entonces desde ahí que aparece esta ley que se llamó Ley de Protección del Trabajo, ¿ya? No sé si te quedó claro, Bárbara, y a los demás. ¿Sí? Ya, perfecto. A los demás también espero que les haya quedado claro. Y si no les quedó claro algún concepto, por favor pregúntenme. Abran el micrófono, interrúmpanme la clase, escríbanme en el chat la pregunta. Sí, Brian. ¿Cómo, perdón? Brian, ¿estás con audífonos? Ya, trata de ahí controlar el volumen quizás del computador, ¿ya? Pero principalmente lo que explicaba recién es que el gobierno sacó una ley de protección al trabajo en el cual le permite a la empresa cesar de los trabajadores. ¿Qué quiere decir cesar? Hacer un paréntesis. No lo despide, sino le dice, trabajador, váyase a su casa, no venga a trabajar, yo le voy a pagar la FP, le voy a pagar la salud, le voy a pagar el seguro de cesantía y usted va a recibir el dinero de su seguro de cesantía, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, uno como trabajador paga mensualmente este seguro, que es plata que nos descuentan de nuestro sueldo para irse a un fondo. Y ese fondo se utiliza en el caso de que yo quede cesante, o sea, que me despidan. Ya sea me despidan o yo renuncie. Cualquiera de las dos formas, yo puedo cobrar ese seguro de cesantía. Pero ¿qué permite esta ley hoy en día? Que la empresa cese los trabajos de los empleados y acceda sin ser despedido o sin renunciar a estos fondos, ¿ya? Que son fondos personales, no son fondos del Estado, no son fondos de las empresas, esos son mis fondos como trabajador. Entonces yo voy a utilizar plata que es mía en el fondo. Y esto, los diputados senadores hay algunos que han sacado la voz y han dicho, oye, no podemos utilizar estos fondos en este caso porque ¿qué va a pasar en el futuro cuando este trabajador realmente lo necesite y quede cesante? No va a tener fondos. Entonces, de esa manera, eh, están reclamando un poco que por esta ley, que en el fondo es para proteger que las empresas no se vayan a quiebra. ¿Ya? Eso es lo que busca un poco y poder estabilizar esta economía que obviamente en el futuro va a estar muy complicado, ¿cierto? Tenemos esta crisis social, pero también va a ser una crisis económica importante con respecto a las empresas que no pudieron trabajar, que no pudieron vender y que se vieron afectadas en términos de los ingresos. Entonces, obviamente también no le pueden pagar el total de los sueldos a estos trabajadores. Y desde ahí salió esta ley. ¿Ya? Bien. Entonces, espero que también haya quedado claro el tema del contrato, los plazos, ¿cierto? Hay tres tipos de contratos según los plazos, que sería duración indefinida, plazo fijo y obra o faena. Se los voy a leer, yo les explicaba anteriormente. Dice, no existe, en el caso de la duración indefinida, no existe plazo ni condición para su término y solo terminará por causales legales señaladas en el artículo 159
y siguiente del Código del Trabajo que se estudiará más adelante. ¿Ya? El Código 159 tiene que ver con el despido por las necesidades de la empresa. El contrato de plazo fijo tiene un plazo especificado, o sea, una fecha de término que se indica en el contrato. De acuerdo al Código 159, número 4 del Código del Trabajo, señala que el plazo máximo de tipo de contrato, como les decía anteriormente, era de 1 año, ¿cierto? Salvo que se trate de trabajadores profesionales en cuyo caso puede ser hasta 2 años, en el caso de los gerentes o gente que ocupe cargos como directivo en la empresa. Y por otro lado tenemos el de obra o faena, que se contrata a una persona por una obra específica y de acuerdo al artículo 159, número 5 del contrato de trabajo también. Ahí tenemos dónde lo podemos encontrar los tipos de contrato en la ley laboral. El Código del Trabajo señala demás pactos que acorden las partes, dejando abierto que el empleador y el trabajador agreguen cláusulas que estimen conveniente mientras no sea contraria a la ley. Yo en el contrato puedo agregar cualquier otro ítem, pero siempre y cuando no esté contrario a lo que dice la ley. ¿Ya? Entonces, acá dice reúnanse de a 4. Obviamente no se van a reunir de a 4, se van a reunir ustedes solitos y confeccionar un contrato de trabajo de una secretaria o asistente administrativa y también de un albañil, como decía las indicaciones. En su cuaderno lo que van a anotar son las siguientes preguntas. En su cuaderno, el contrato lo van a hacer en Word. Obviamente si no tienen cómo desarrollarlo en Word en un computador, también lo van a tener que hacer en su cuaderno. Pero sí o sí, teniendo computador o no, en su cuaderno anoten qué deben señalar el contrato respecto de la duración del mismo. ¿Y cuántas funciones se pueden señalar en el contrato? Que lo acabamos de ver en esta presentación. Y como conclusión, el contrato debe señalar siempre la fecha del mismo y esta corresponde al día en que se firma el contrato. Y el contrato debe señalar la individualización de las partes con la indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento. Ya, número 1. ¿Por qué tiene que tener la fecha el contrato? Pregunto a Constanza Villanueva. ¿Por qué tiene que tener fecha este contrato? Connie. Sí, la pregunta es, ¿por qué el contrato de trabajo tiene que tener una fecha? Perfecto. ¿Sí? Ya. También la fecha nos sirve, ¿cierto?, para determinar lo que es el contrato de plazo fijo, ¿cierto? Cuando inicia y cuando termina. ¿Para qué otra cosa es importante que tenga la fecha, NITSI? ¿Por qué también es importante que tenga fecha? Aparte de saber, ¿cierto?, el inicio de este contrato, de cuando parte al término. Yo también lo hablaba recién, con respecto a la fecha. Nitsi, ¿estás por ahí? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Ausente? Ausente. Nayadet, ¿estás por ahí? Ya. Entonces, ¿qué otra, como te decía Nayadet, por qué tiene que tener fecha este contrato de trabajo? Ya, esa es una, y la otra que también es importante, que tiene que ver con respecto a un pago. Ujú. Tiene que ver con el pago, con la indemnización. ¿Te acuerdas? Ya. Tiene que Iskra, ¿sabe? La Iskra ahí aparece, ¿no? La Iskra activó su micrófono. Ya, ya. Entonces, como les decía adelante, tiene que ver con la antigüedad, ¿ya? Entonces, la fecha es importante para poder determinar
cuánto tiempo lleva trabajando el trabajador. Aparte de determinar cuándo parte el trabajo y cuándo termina, también la fecha es importante para determinar los años de servicio. Si a mí me contrataron en el 2000, llevo 20 años trabajando. Y entonces al momento de despedirme, me pagarían 11 años en el caso que me despidan con la cláusula necesidades de la empresa. Por lo tanto, tiene un tope esta cantidad de años. O sea, yo puedo estar contratado del año 2000 y llevar 20 años, pero la indemnización va a ser solamente por 11 años. ¿Y qué quiere decir esta indemnización? Que me van a pagar un sueldo por año, o sea, 11 sueldos como tope, ¿ya? Por eso es tan importante poner la fecha en el contrato. Y el contrato debe señalar la individualización de las partes con la indicación de la nacionalidad de fecha. Eso también es importante porque la fecha de nacimiento para la dirección del trabajo sepa que yo no tengo trabajadores menores de edad, menores de 18, y si es el caso, tengo que tener los respaldos que necesito para poder contratar a un menor de 18, primero. Y también el tema de... Dime, Connie. Claro, es un trámite que tengo que hacer. O sea, el trámite lo tiene que hacer el trabajador. Si el trabajador es menor de 18, el trabajador tiene que ir con sus padres, ya sea el papá o la mamá, a la notaría, y en la notaría dice, necesito una autorización para trabajar. Entonces la notaría tiene un formato tipo ya estructurado y el papá o la mamá firma esta autorización y el trabajador se la entrega al empleador, ¿ya? Y además de tener la autorización notarial de los padres, tiene que certificar que está estudiando. ¿Y cómo certifica que está estudiando? A través del certificado de alumno regular. Y además, este trabajo no puede ser un trabajo pesado y no puede hacer turnos de noche. Esos son como los requisitos para poder contratar a un menor de 18. Bien, en el caso, como indicaba adelante, si no existiesen los padres, ni papá ni mamá, están los abuelos, abuelos paternos o abuelos maternos. En el caso de que no tenga ni abuelos maternos ni abuelos paternos, el tutor autorizado. En el caso de no existir tutor, el juez lo podría autorizar, ¿ya? Un juez del trabajo. Y ahí terminaríamos esta presentación, terminamos con la conclusión y si no hay preguntas vamos a pasar a revisar los contratos de trabajo. ¿Podría explicar cómo se realiza la primera pregunta que estaba en el PowerPoint que aparecía después de hacer el contrato a la secretaria? ¿Cuál pregunta, Bárbara? ¿La podrías copiar y pegar acá? Porque no recuerdo. ¿Es del PowerPoint que vimos recién? ¿Ya? ¿Ya? Pero ¿cuál es la pregunta que aparecía ahí? ¿Te recuerdas? A ver, lo revisamos al tiro. Veamos. Se supone que era en la actividad. Dígame. Los voy a mandar a los correos, porque deberían estar en el portal del colegio. Confeccionar el trabajo de una secretaria o asistente administrativa. ¿Esa? La de abajo. Responde en tu cuaderno. Ya. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué debe señalar el contrato con respecto a la duración del mismo? ¿Ya? En el fondo, ahí tú tienes que contestar los tipos de contratos de trabajo que existen de acuerdo a la duración, que lo vimos delante, ¿ya? Y debes señalarlo de qué se tratan. El contrato indefinido,
plazo fijo y por obra, que son los 3 tipos de contratos según la duración. ¿Ya? ¿Y cuántas funciones pueden señalar en el contrato de trabajo? También aparecía arriba que cuando al momento de hacer el contrato de trabajo, yo tengo que señalar lo que debe hacer este trabajador. Que si no me equivoco aparecía en el PowerPoint que estoy mostrando ahora. ¿Ya? Que dice contrato individual, naturaleza de los servicios. ¿Ya? Y aquí está la respuesta. ¿Bien? Ahí son las 10:30 y pues tengo que desayunar. Bien, Iskra, la clase es hasta las 11, ¿ya? Recuerda que nosotros nos juntamos de 9 a las 11, por lo tanto, de 11 a 11:30 puede desayunar, o de 8 a 9 también podría ser el desayuno, los días miércoles por lo menos, porque después a las 11:30 les toca con la profesora Cecilia. Ya esos son como los horarios. Bien, y como les indicaba anteriormente también, tengo acá el contrato de plazo fijo. ¿Ya? En la presentación hablamos de indicar el lugar, entonces aparece el lugar y ustedes aquí van en el mismo Word, ustedes pueden ir agregando. Por ejemplo, si yo voy a contratar a alguien hoy día estamos a 13 de mayo de 2020, ¿cierto? Y ahí voy completando, voy borrando lo que no corresponde. Entre la sociedad comercial, ojo que ustedes si quieren le pueden cambiar el nombre a las empresas, ¿ya? Por ejemplo, esta empresa se llama Sociedad Comercial e Industrial ABA Limitada. Si ustedes consideran, le pueden cambiar el nombre a la empresa porque ustedes van a ser los empleadores en el fondo, ¿ya? Entonces aquí va a ir el root de la empresa. Todos estos datos son ficticios. Ya ustedes los pueden inventar. No es necesario que estos datos sean reales porque estamos haciendo una simulación de contrato de trabajo. Entonces de esta manera ustedes pueden inventar datos. Ahora, el dato que no puede ser inventado es su nombre, por ejemplo. Acá representada por don o por doña y ahí va su nombre. ¿Ya? Donde dice David González Olivares, porque ahí se individualiza el empleador. Cuando dice representada por, aquí va el nombre del empleador, ¿ya? La nacionalidad chilena, casado, soltero, ¿cierto? Los estados civiles y el RUT o el RUN número. Ambos domiciliados en, aquí se pone el domicilio, comuna de La Pintana, ¿cierto? Santiago, Puente Alto, de la comuna, la ciudad, Santiago, región metropolitana, en adelante, indistintamente el empleador, ¿ya? Entonces aquí van a poner los datos del empleador al principio. Vamos a partir, o sea, sus datos, que podrían poner su calle, donde viven, su comuna, su ciudad, su región, y después se individualiza al trabajador. Por ejemplo, si ustedes quieren contratar a su papá, a su hermano, a su hermana, ahí pueden poner también los datos. Ponen el nombre, o hasta algún compañero quizás también pueden contratar, si es que ustedes quieren, o inventar los datos. Nombre, cédula de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento. Recuerden que los estados civiles son soltero, casado, divorciado, si no me equivoco. Domicilio. El domicilio está compuesto por el nombre de la calle y un número, ¿ya? Siempre o pasaje tanto, avenida tanto, número, calle tanto, número. La comuna, la ciudad, en el caso que sea a lo mejor ciudad de Santiago, Curicó, etcétera. En este caso ciudad casi siempre es Santiago, de las comunas que existen en Santiago, Recoleta, Cerro Navia, Pudahuel, Puente Alto, La Pintana, etcétera. Es la ciudad de Santiago. Y teléfonos, que puede ser un teléfono fijo y un teléfono celular y procedente del país,
Si bien es cierto, aparece ahí la nacionalidad, que a lo mejor puede ser un, no sé, un argentino que puede estar nacionalizado chileno y que puede ser chileno, pero viene de Argentina, ¿ya? En adelante, indistintamente, el trabajador se ha convenido la celebración del siguiente contrato de trabajo. El trabajador se obliga a prestar servicios como, en el caso del primer trabajador, era servicio de secretaria o asistente administrativa. Ya ustedes ahí tienen que poner como secretaria o como asistente administrativa. O asistente, porque puede ser un hombre o una mujer, así que ojo con eso. Si le ponen ahí asistente administrativo o administrativa, ahí usted arriba, no sé si va a ser hombre o mujer el que van a contratar. Entonces, secretario, ¿ya? Porque también puede ser un secretario o una secretaria. Si tiene no o tiene una profesión u oficio determinado a ejercer, se puede enumerar las funciones que tendrá como pasa en un administrativo junior. Entonces, una vez que ustedes tengan ahí secretaria, pueden colocar también las tareas que va a desempeñar esta secretaria, que puede ser contestar teléfonos, agendar reuniones, eliminar reuniones, ordenar documentación, recepcionar documentación, entre otras actividades que a lo mejor ustedes puedan agregar en esta parte donde se detalla la prestación de servicios de este trabajador. Segundo, el lugar a desempeñar las labores será en las obras que se señalan en la cláusula séptima o en cualquier otra en que se desarrolle las actividades de la empresa. En distintas oficinas como locales, eso ya no se cambia, ¿ya? El trabajador cumplirá una jornada de trabajo de 45 horas. Recuerden que 45 horas son las máximas ordinarias que puede trabajar semanalmente el trabajador, con una hora diaria de colación. Entonces aquí aparece también una estructura de horario. Ustedes también la pueden cambiar. Pueden poner acá de lunes a sábado, de lunes a viernes, puede que entre las 9 y salga a las 2, a lo mejor que entre las 8 y media y salga a las 1 y media, pero tienen que calcular la cantidad de horas que les dé considerando 45 horas a la semana, ¿ya? Aquí si sumamos nos tiene que dar 45 horas, ¿ya? Considerando que tiene una hora de colación que no está considerada dentro del horario, o sea, esta trabajadora o trabajador va a ir de colación a la 1 y va a entrar a las 2, por lo que me doy cuenta acá, ¿ya? Entonces su horario es entre las 8, sale a las 3 a las 1 o a las 13 horas a colación y entra a las 14 horas y sale a las 18 horas. El trabajador percibirá la remuneración bruta mensual de, ahí le ponen la cantidad, parece que la primera, no me acuerdo bien, pero era un monto X. Aquí le pongo 480, ¿cierto? Y aquí, entre paréntesis, siempre se pone en palabras, ¿ya? En palabras la cantidad que tengo en números. En este caso, 480.000 pesos. ¿Ya? Lo que ponga en números tiene que coincidir en palabras. Además se pagará una gratificación mensual que es legal de 25 sobre la remuneración imponible mensual, que eso lo vamos a explicar después también. Nos vamos a ir profundizando en lo que es la gratificación. Y eso ya no se cambia nada. El trabajador se obliga a laborar hasta un máximo de horas extraordinarias permitidos por la ley, etcétera, etcétera. Eso tampoco va, no es necesario cambiarla porque es parte del formato, ¿ya? Y aquí donde están los puntitos, el presente contrato durará mientras dure la obra. En el caso de la primera trabajadora, que es plazo fijo, no es dure la obra, sino el contrato durará, le borro eso, y tengo que acá poner una fecha de término. Como es contrato de plazo fijo, recuerden que no es un indefinido, yo borro acá. El presente contrato durará hasta el 30 de agosto del 2020. Entonces, por lo tanto, este contrato finaliza esa fecha. Por lo consiguiente, el presente contrato durará cuando se cumpla la fecha.
antes indicado. O se termine porque el trabajador, ¿cierto? O se termine el contrato del empleador con aquella... Eso no va. Eso se borra. Porque este es un contrato de plazo fijo. No es por hora. Y porque cualquier otra causal legal. Bien. Se deja establecido que el trabajador ingresó al servicio del empleador y aquí hay que poner la fecha de cuándo comienza a trabajar. Porque una cosa es cuando se firma el contrato y otra cosa es cuando empieza a trabajar. En este caso yo lo estoy contratando hoy día al trabajador. O sea, 13 de mayo. Pero le voy a decir que ingrese el 18, lunes 18. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en la fecha, al trabajador le voy a agregar que él va a ingresar a sus labores el 18 de mayo. Ustedes pueden establecer otras fechas, no es necesario que pongan las mismas fechas que yo estoy poniendo acá, ¿ya? Si ustedes dicen, no, yo voy a contratar el trabajador que firmemos contrato el 14 de mayo y él va a entrar el próximo mes a trabajar el 1 de junio. También es una posibilidad, por lo tanto, el contrato empieza a regir desde el 1 de julio de cuando entra a trabajar. Sin embargo, estamos firmando contrato el 14 de mayo, ¿ya? Que puede ser también una opción para ambas partes. Ya, en este acto dice, el trabajador declara que sus aportes provisionales y la ley de salud deben ser depositados en... Por eso le decía antes, en Previred, en previsión. Yo voy a ir a Previred, abro una pestaña del explorador y pongo www.previred.cl o .com. Y me voy a ir a la página de Previred y voy a ir a indicadores previsionales. Acá. Y me va a aparecer una serie de AFPs que existen hoy día en el mercado. La FP1 se agrega, es nueva, creo que debe tener un par de meses si no me equivoco. Entonces existe AFP Capital, Cuprum, Habitat, Plan Vital, Provida, Modelo y 1. Y ustedes si se dan cuenta acá, en las tasas, en el caso de que sea un trabajador nuevo que nunca antes haya cotizado, o sea, puede ser, por ejemplo, una persona de 18 años que nunca en su vida haya impuesto en la AFP, va a tener que irse a la AFP con la tasa más baja del mercado. En este caso, si nos damos cuenta, Capital tiene 11,44%, Cuprum 11,44%, Habitat 11,27%, Plan Vital 11,16%, Provida 11,45%, Modelo 11,77% y uno 10,69%, que sería la tasa más baja del mercado, ¿ya? En cuanto a las tasas de AFP. Por lo tanto, este trabajador, si es nuevo, se debería ir a la AFP 1. ¿Hay preguntas para saber? Diga. Uh-huh. Sí, lamentablemente no está permitido con eso. O sea, si yo tengo un trabajo, eh, sí, Constanza, también viudo también es una, ¿cómo se llama? Situación civil. Eh, sí, por ley yo no puedo renunciar, es una de las cosas irrenunciables. O sea, mis fondos de pensiones me la tiene que administrar la AFP. Hasta el momento no ha salido otra ley. Daniela, yo les voy a mandar el contrato. No ha salido otra ley que me permita a mí la libertad de poder administrar yo mismo mis fondos o decidir si los pongo en fondos mutuos o en otra forma de inversión. Porque estas AFP, que son dineros que es un ahorro para mi jubilación, cuando yo cumpla 65 años, 60 las mujeres, cuando yo jubile, estos fondos se me van a distribuir en el tiempo que yo estoy jubilado. Entonces me van a servir cuando yo esté sin trabajo en el fondo. Para eso son los fondos de la AFP.
Entonces en estos momentos yo no puedo decidir. Lo que sí puedo decidir es que si los puedo dejar en el fondo A, B, C, D o E, que son fondos de inversiones. ¿Ya? Claramente. O sea, de hecho yo revisé mi planilla cuando recién estábamos con el tema de la pandemia y claramente va bajando y mucha gente está reclamando con respecto a eso. Se ha pensado con respecto a eso con una FP del Estado, ¿ya? Se ha pensado, porque antiguamente no existían los fondos de inversión, nuestra plata no se perdía, nosotros nos descontaban dinero y esa plata no se iba a ningún fondo de inversiones, solamente lo que nosotros ahorramos en nuestra vida de trabajador. Pero lamentablemente salió después otra ley que salió a complementar el ahorro de la AFP, que consideran fondos de fondos de inversiones. Por lo tanto, hay un fondo desde el A hasta el fondo E, que uno tiene mayor riesgo de pérdida, pero también tiene una posibilidad de ganar más dinero, dependiendo cómo estén las bolsas y la economía internacional. Entonces, de esa manera uno puede perder plata de su ahorro previsional, como también puede ganar plata. Pero últimamente, como están las economías y como están las inversiones, lo que más hemos perdido es dinero de esos fondos. Así que no es un fondo seguro. Existía antiguamente el fondo de reparto, que era que los trabajadores activa, los que estaban trabajando, solventaban a los que estaban jubilados. Entonces, esa es otra forma de AFP, que los más jóvenes, digamos, solventan todos los gastos de los más viejitos, que ese es el sistema antiguo, que se llamaba sistema de reparto, que también se ha pensado a volver a estos sistemas, pero a veces ese sistema se hace insostenible al momento de tener muchos jubilados y pocos trabajadores. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio que para mí yo creo que es re complicado poder definir eso. Pero sin embargo, hay mucha gente que no está de acuerdo con el tema de la AFP. ¿Ya? Connie. Sí. Ujú. Sí, eso lo comentaba también que claramente no vamos a tener esos dineros en el caso del trabajador ocupe todo su fondo de cesantía. Ahora, el gobierno también existe que es el pilar solidario que le llaman, que ahí hay un valor que se le dan a los trabajadores en caso de quedar cesante, pero no es un dineral, digamos. A lo mejor te va a servir para cubrir parte de tus gastos, pero claramente esta ley salió para proteger a las empresas para que no quebraran también. Y que es válido en el fondo. Pero ya hay, como les decía adelante, que hay dirigentes que están hablando de que a los trabajadores que ocuparon este fondo de cesantía por causa de esta ley de protección del trabajo, que se lo reintegraran. Entonces yo creo que es válido también y que no corresponde que un trabajador utilice sus fondos para poder solventar a la empresa. Considerando que también que hay algunas empresas que utilizaron ese beneficio, que fue, si no me equivoco, fue Cencosud, que al final se echó para atrás con esto, que les dijo a sus trabajadores ya ocupen su seguro de cesantía, pero finalmente están distribuyendo ganancias a los socios. Entonces ahí también saltó el comentario en la sociedad, pero ¿cómo estáis repartiendo tus ganancias a los socios y le estás diciendo que a los trabajadores que no les puede pagar el sueldo? Entonces ahí Cencosud se echó para atrás y les va a pagar, les va a reintegrar de hecho los sueldos a todos los trabajadores, porque claramente no tienen un problema económico hasta el momento, ¿ya? Eso, chiquillos, con respecto entonces a los contratos. Ya vimos todo. Bueno, al final, acá en el previsión, yo le puedo poner AFP Cuprum, ¿cierto? Y abajito salud en el caso de que esté en FONASA.
O si ustedes quieren ponerle un ISAPRE, generalmente a los que ganan menos de quizás 500.000 pesos, que en el caso de ambos trabajadores les conviene más estar en FONASA, porque si están en ISAPRE les van a cobrar el valor de un plan. En el caso de que ustedes decidan poner a este trabajador o quieran hacerle el contrato y el trabajador les diga, no, yo quiero estar en ISAPRE, tiene que decir en cuál ISAPRE. Y ahí ustedes también tienen que entrar a investigar en qué tipo de ISAPRE finalmente estar, ¿ya? Y finalmente las firmas, ¿cierto? Del trabajador y firma del empleador. Ahora, si ustedes quieren hacer la firma, ahí pueden inventar también, ahí insertan, se las pueden ingeniar, cómo hacer la firma y hacen un monito, ¿ya? Para poder tener ahí la firma. Eso con respecto al contrato, hay ambos contratos, ¿cierto? Yo les dije que tenía acá dos formatos de contrato, que uno dice plazo fijo y por obra. Ya que el por obra es exactamente igual, solamente que dice por obra y durante cuánto, en el caso de que termine la obra, se termina el contrato, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿en dónde encuentro ese contrato? Ah, ya, sí, yo se los voy a mandar también al correo, debería estar en el portal, ¿ya? Nos quedan 5 minutos de clase para poder ir cerrando. Bueno, aquí tengo la guía, expliqué todo. Están las instrucciones. El 22, recuerden que hasta el 22 de mayo ustedes me tienen que mandar estos dos contratos, ¿ya? A mi correo normal, ¿cierto? Del profesor Eric. Ahora cuando yo tenga el otro correo se los voy a dar. Y recuerden que también que durante esta semana les voy a ir mandando su cuenta de correo y también les voy a ir mandando las claves, ¿ya? Ya expliqué cómo era el tema de la clave, le voy a mandar el protocolo también. El protocolo de asistencia a las clases, que es importante también que ustedes lo sepan, ¿ya? La Mary Rose me pregunta ahí algo. Profesor, ¿cómo retirar los fondos de AFP siendo extranjero? Sí, eso en el caso de que el extranjero que se vaya del país, tengo entendido que puede retirar sus fondos y tiene que acercarse a la AFP, ¿ya? Justo abandonó la reunión la Mary Rose, parece, no alcancé a responderle. Pero bueno, si quiere me pregunta después por correo, ¿ya? Bien, jóvenes, no sé si hay más preguntas, más dudas, más consultas. ¿Sí? Bárbara. ¿Ya? Voy a consultar, que era la clase de orientación vocacional, ¿cierto? Ya, voy a preguntar dónde está el video y les voy a mandar la clase. Dice, la clase de la profesora empezará a las 11 igual. No, no vale, las clases son, mi clase es de 9 a 11. Después hay un recreo de 11 a 11 y media. Y a las 11 y media partiría la otra clase. En mi caso yo partiría con el tercero A y la profe Cecilia partiría con ustedes. Y ahí nos cambiamos, ¿ya? Pero esos son los horarios, de 9 a 11 y de 11 y media a 12 y media. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ahora, claro, todo lo institucional, hay una... dijo la profe Ceci que se cancela la clase. Ah, no tenía idea. Ahí les voy a preguntar y ahí nos comunicamos por el WhatsApp. Mayra me preguntaba con respecto al correo institucional desde el lunes. Desde el lunes va a ser obligación el usar este correo institucional para entrar a las clases y para mandar los trabajos, ¿ya? Y ese correo institucional también lo vamos a utilizar para el tema de las prácticas. Así que los terceros y los cuartos medios se les van a hacer siempre correos institucionales para que ya empiecen a utilizarlo y tengan los beneficios de ser un correo institucional. La conectividad, de que no se les pierdan las claves, de que sea un usuario, ¿cierto? Que sea parte de la institución y que a través de estas clases pueden entrar sin que el profesor lo autorice. Entonces es mucho más fácil tener ahí la comunicación con ustedes. Eso.
Dice el Gonzalo que la profesora Cecilia suspendió la clase. Bueno, ahí le voy a preguntar y les confirmo igual por el WhatsApp, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna consulta o duda con respecto a los contratos, a lo que debe contener un contrato y a la actividad que tienen que hacer ustedes ahora. Recuerden que esta actividad es para legislación laboral y cálculo de remuneraciones, porque tiene ahí un concepto que tienen que ustedes vincular, que es el no imponible y imponible, que son los bonos. Ojo con eso, ¿ya? Brian, ¿quería decir algo? Muy amable, Brian, por despedirse. Ya, chiquillo, entonces yo termino la clase. Recuerden que esta clase queda grabada en... estamos grabando esta clase. ¿Connie? Ah, no. Y además, recuerden también que ustedes pueden acceder al YouTube, como lo estoy accediendo yo. Ustedes ponen acá Administratube y directamente les va a aparecer eh, Adminis. Ahí está. Que me gustó. Ahí estoy. Bien, si ustedes se dan cuenta, ponen Administratube acá arriba y les va a aparecer lo último que sería la clase del tercero A completita y la clase del cuarto A. Acá yo tengo también, por ejemplo, si entran a mi canal, ustedes pueden ir a lista de reproducción, ¿ya? Y en lista de reproducción a ustedes les van a aparecer los módulos, por ejemplo, clases en vivo, videos que son genéricos, cálculo de remuneraciones, gestión comercial y tributaria, legislación laboral, aplicación informática, utilización de información contable. Entonces, a través de las listas, ustedes pueden ingresar a los diferentes módulos y a las clases en vivo. En este caso, si quieren acceder a esta clase, ustedes pueden ingresar a clases en vivo y yo la voy a subir dentro de la semana. ¿Ya? Así que eso, profesores, no, alumnos. Con esto termino la clase. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho que los contagiados son hartos ya. Lávense las manos, todos los resguardos posibles. Así que el que quiera despedirse abre su micrófono y lo puede hacer o se despide por el chat. Que estén muy bien. Chao Yerko. Chao Connie. Chao Benja. Chao Bastián. Bárbara, un abrazo. Gonzalo. Los que participaron, muchas gracias de la clase. La Dani, un abrazo. Chao Bárbara. Chao Mayra. Tiare, un abrazo. Que estén muy bien. Chao Gonzalo, Daniela. Chao Paula. La Nitsi que no la escuché. No sé si estaba. Espero que sí. Melissa. Que estén muy bien. Un abrazo. Ah, genial. Ah, ya. ¿Todo bien? Sí, ahí está la Nitsi. Ah, ya. Estaba. No estaba durmiendo Nitsi. Es que es importante que puedan abrir después su... Porque no sé si están atentos a las clases, pero de todas maneras igual ellos saben que van a tener la clase en otras plataformas. Sí, te escuché todo, me dice. Muy bien. ¿Cómo? Chao, Mary Rose, un abrazo. ¿Todo bien? ¿Entendió todo? No me escucho, parece. No se conectó. Ya voy a terminar la grabación. Estoy presentando pantalla. Ya.